Claudia, cuando desee ya la pantalla es tuya para que iniciemos. Entonces, bienvenidos. Hoy va a ser todo lo que es la parte de planeación pedagógica y para que ustedes también tengan presente y tomen nota. De aquí en adelante van a haber clases gratuitas todos los sábados con diferentes instructores. ¿Listo? Claudia ya está por acá. Sí, gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la cadena de valor en la formación en el SENA. La cadena de valor básicamente es un concepto que está planteado por el señor Michael Porter por allá en el año 1985 y se refiere a todo el conjunto de actividades que una organización realiza de manera articulada para generar un producto o un servicio que cumpla con las expectativas de los usuarios y la sociedad. Cada eslabón de la cadena de valor agrega valor, de modo que lo que inicia como un insumo o una necesidad se convierte finalmente en un servicio de calidad entregado a la comunidad. En el caso del SENA, que es lo que vamos a ver el día de hoy, la cadena de valor aplicada a la formación profesional integral se refiere a un conjunto de varias etapas, así como se observa en la siguiente, digamos, diapositiva. Me va a permitir compartir la pantalla. Gracias. Si mal no estoy, que desconecto. Listo. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre las diferentes etapas que conforman lo que es la cadena de valor. Esta no es oficial en el SENA, pero estamos aquí. Hay una cosa que me voy a permitir, y es que la promesa de valor que tiene el SENA se encuentra en el aplicativo Compromiso, al cual se ingresa, digamos que para las personas que trabajamos en el SENA, pues se ingresa desde el usuario del correo SENA y con la misma contraseña. Entonces, en esa promesa de valor, el SENA, digamos que la columna vertebral del SENA realmente es la formación profesional integral. Y sobre ella giran varias cosas como la protección al medio ambiente, la adquisición de productos y servicios, tenemos un módulo integrado de gestión, ¿sí? Y obviamente se habla sobre la prestación de los servicios con calidad y pertinencia. Sin embargo, en ninguno de los documentos oficiales del SENA se dice qué es la calidad, ¿sí? Se referencia siempre a que los servicios se deben prestar con oportunidad, pertinencia y calidad, pero no hay ningún documento oficial del SENA que diga cuál es el concepto de calidad que tiene el SENA. Así que vamos a utilizar un concepto que se utiliza en el mercado y es darle al cliente lo que él requiere en las condiciones que la necesita. Y con relación a ello, vamos a hablar entonces de lo que es la cadena de valor en el SENA. En el proceso de formación profesional integral, lo primero que se debe hacer siempre es la identificación de necesidades, ¿sí? Que aquí la tengo, son varias etapas. Uno, que es la identificación de necesidades. Esas identificaciones de necesidades, ¿cómo se hace? O cómo la hace el SENA. Realmente, internamente dentro del SENA, existen unas redes de conocimiento. Esas redes de conocimiento normalmente están integradas también a varios sectores productivos. Entonces, por ejemplo, un centro de formación cuya especialidad es
la parte de, por ejemplo, mantenimiento mecánico industrial o de pronto comercio y servicios, ellos normalmente hacen como los secretarios de la mesa sectorial de ese nicho de mercado o de ese sector económico. Entonces, por ejemplo, si un centro, vamos a hablar del centro metalmecánico, que es donde, digamos, yo trabajo, pero todos los centros del país están asociados a mesas sectoriales dentro de los sectores económicos donde cumplen las diferentes funciones los centros de formación. Entonces, por ejemplo, en el centro metalmecánico nosotros, el fuerte de nosotros es el mantenimiento mecánico industrial. Entonces, el centro hace el papel de la secretaría del sector metalmecánico. Y ellos lo que hacen es que se reúnen con los gremios, en este caso con ASIEM, con las universidades públicas, hay representantes de la Universidad Nacional, de la Universidad Distrital, de las universidades privadas y también gremios. Todos ellos plantean cuáles son las necesidades de formación, cuáles son los sectores económicos que están en boga en esa parte, digamos, del país o en el país o en algunos sectores del país. Cuáles son las necesidades y los requerimientos de formación y ellos transmiten esos requerimientos a la Secretaría. La Secretaría siempre está en manos del SENA. Entonces, lo que hace es que se recoge, el SENA de esa manera recoge las necesidades de los sectores económicos. Antiguamente se hacían estudios de caracterización de los mercados y con base en eso, entonces se proponen la creación, ¿sí?, de los diferentes programas de formación que requiere la industria o los diferentes sectores económicos. Es decir, si lo que se requiere son técnicos, son tecnólogos, operadores, auxiliares, ¿sí? Entonces, aquí, en la primera parte, donde yo tengo identificación de necesidades, recordemos acá que hay un conjunto de situaciones que se dan donde se identifican cuáles son los requerimientos de personal calificado que se requiere en los diferentes sectores económicos. Llámese operador, auxiliares, técnicos o tecnólogos. Una vez que se han identificado esos requerimientos de personal, entonces se procede a realizar el proceso que se llama la parte de diseño curricular. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por favor, acá, los insumos son las caracterizaciones de los mercados. Esa es la entrada. Y la salida a la identificación de las necesidades son los requerimientos de programas de formación. ¿Sí? No solamente en los niveles de operadores, auxiliares, técnicos y tecnólogos, sino también, por ejemplo, de la formación continua y especializada. Es decir, los cursos de 48 horas, 96 horas, o también las especializaciones técnicas y tecnológicas que de pronto requiere el mercado para especializar, por ejemplo, a sus trabajadores, operadores o funcionarios en los diferentes sectores económicos. No sé si ahí alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud. Pregunten porque es la hora de preguntar. ¿Qué dice Maribel Tejada? Que fue la primera que ingresó por acá. Hola, buenas noches. No, pues estoy atendiendo
las indicaciones. En este momento estoy como aterrizando el concepto. Entonces, estoy apenas en la parte de escucha. ¿Listo? Gracias, Bueno, Maribel. lo que Juan podemos Camilo. hacer es explicar todo y luego se puede hacer una sesión de preguntas, si les parece bien. Exacto. Mejor. Pero Juan Camilo levantó la mano, démosle ya la palabra. ¿Listo? Sí, señor. Claudia, Patricia, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, una pregunta, esto es importante de pronto. Muchas veces se habla del SENA que el SENA da formación profesional integral. ¿En qué consiste el modelo pedagógico de formación profesional integral, el FPI? Listo. Digamos que el modelo pedagógico integra lo que es el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas para poderse desempeñar en una función laboral. Y entonces, no solamente se ven eso desde la parte técnica, sino también se están las competencias comportamentales que se deben desarrollar al interior de la formación con los aprendices. Es decir, la actitud y la aptitud en el proceso de formación para que cuando los aprendices vayan a los diferentes sectores productivos, cumplan con los requerimientos que tiene la empresa o las expectativas que tiene la empresa acerca, digamos, del producto SENA, que en este caso son los aprendices. Es decir, la integralidad no es solamente que el muchacho sepa hacer las cosas, manejar las máquinas, realizar los procesos, sino que lo haga con responsabilidad, con autonomía y, digamos, manteniendo principios y valores que se fortalecen en el desarrollo del proceso de formación. Pero esas son cosas, digamos que son lo que preguntaba Juan Camilo, eso hace parte, digamos que hace parte de ese modelo pedagógico que está tanto en la unidad técnica como en el Estatuto de la Formación Profesional, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, aquí lo que se está explicando es qué es la cadena de valor del SENA en cuanto a lo que tiene que ver en el proceso de formación profesional. Es decir, por ejemplo, una universidad, si va a sacar un programa de formación, ellos tienen que presentar, antes ellos no lo pueden ofertar así nomás, ¿sí? Sino que ellos tienen que coger y presentar una documentación cumpliendo todas las condiciones de calidad que pide el Ministerio de Educación Nacional. Y el Ministerio de Educación, antes de que ellos lo puedan ofertar, les hacen unas visitas o hacen la verificación del cumplimiento de requisitos y al final, mediante una resolución, da el permiso oficial para que esa institución educativa pueda ofertar el programa de formación. Estamos hablando en este caso de la educación superior, que son los técnicos profesionales, los tecnólogos y el profesional. Es decir, por ejemplo, los ingenieros, administradores y demás. ¿Qué pasa con el SENA? El SENA puede sacar sus programas de formación cuando quieran, no tienen que pedirle permiso al Ministerio de Educación, ¿sí? Porque nosotros, como es formación para el trabajo, tenemos entonces lo que es la parte de operadores, los cursos de formación complementaria, que hoy en día se hacen en función de créditos, que pueden ser de 48, 96 horas, o especializaciones técnicas y tecnológicas. Igual, ya para la parte de especializaciones tecnológicas o para la parte de tecnólogos, ¿sí? Desde el año 2009, el SENA incursionó
en la parte de educación superior, razón por la cual hubo un acuerdo de voluntades entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, en donde el SENA se comprometía a cumplir todos los requerimientos de calidad que tenía el Ministerio de Educación, y de esa manera el ministerio avalaba que el SENA pudiera sacar sus programas de tecnólogos dentro de la educación superior. Eso es a partir del año 2010. Ahí sí tengo una pregunta, no te entendí. Cuando decimos que tiene educación superior, es que ellos hacen, o sea, el SENA tiene técnicos, tecnólogos, pero también tiene profesiones, no me perdí. No, Especializaciones tecnológicas. especializaciones tecnológicas que son profundizaciones técnicas que requiere el mercado en algunos sectores económicos. Ok. Entonces la educación superior obedece a las especializaciones tecnológicas, las profundizaciones en las tecnologías que se ofrecen o que requiere el mercado, es lo que te estoy entendiendo. No, no, señora. Lo que estoy tratando de decir es que la educación superior, ¿sí?, son los técnicos profesionales, los tecnólogos y los profesionales que regula el Ministerio de Educación Nacional. El SENA es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, no al Ministerio de Educación. A partir del año 2009, hubo un acuerdo de voluntades entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo para que los tecnólogos que en esos momentos tenía el SENA, ¿sí?, empezaran a cumplir los requisitos de calidad que tenía el Ministerio de Educación. Y a partir del año 2010, entonces, el SENA empieza a tener un espacio o un reglón dentro de la formación superior, dentro de la educación superior. Es decir, para nosotros cumplimos en educación superior con los tecnólogos y con las especializaciones tecnológicas, ¿sí? El resto, lo que son técnicos, operadores, auxiliares y los cursos de formación complementaria, no hacen parte de la educación superior, sino todos son formación para el trabajo. No sé si me hice entender. Sí, entonces, sí, ya encontré la diferencia que era, una es para el Ministerio del Trabajo y otra es la de Educación Superior. Sí, Ya. señora. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Ahora, el SENA tiene que garantizar, Perdón, dime, me perdí. Qué pena, buenas noches. buenas noches. Me perdí. En la parte entonces de profesionalización, entonces sí tiene que ver con el Ministerio de Educación. Total, sí, señora. O sea, que tienen que darle, ¿cómo es que se llama eso? Cuando una universidad, bueno, o el SENA saca un programa de tecnólogo con especialización, tiene que darle, ¿cómo decir? La Registro licencia. calificado. Un Registro registro. calificado. Ah, ya entendí. Digamos Vale. que es el registro calificado es algo así como un permiso que da el Ministerio de Educación a las entidades para que puedan ofertar los programas a partir del nivel técnico, técnico pero profesional. Ya. Los técnicos del SENA no son profesionales, son técnicos laborales. Los tecnólogos. Los tecnólogos sí son educación superior. Ah, ya. Eso es importante que nosotros lo reconozcamos. Profe, Dime. Ya. hay dos cositas para de pronto complementar esa parte.
Tanto los técnicos como los tecnólogos del SENA se encuentran amparados bajo la ley 30 de 1992 porque debido al registro calificado que se les hace, también participan en lo que es la homologación ¿de qué? De estas materias en algunas universidades que tienen convenio con el SENA, eso por un lado. Y lo segundo es que las especializaciones tecnológicas carecen de registro calificado, entonces muchas veces estas especializaciones pues no entran en el ámbito eh, como formación profesional, debidamente pues por no contener ese registro calificado, y por eso pues hasta el día de hoy han bajado la intensidad de esas especializaciones tecnológicas. Voy a hacer una aclaración. En efecto, las especializaciones tecnológicas sí tienen registro calificado. De hecho, yo soy diseñadora de programas de formación en el SENA desde hace más de 20 años. Y nosotros hemos trabajado en eso, digamos, en el sector metalmecánico. Lo que pasa es que para el SENA, ¿sí?, que en los últimos tiempos priman más las metas, ¿sí?, es decir, los números que ingresan a formación. Entonces, ellos le dicen a los centros, si ustedes quieren ofertar las especializaciones tecnológicas, háganlo, pero nosotros no las contamos como metas en formación profesional. Razón por la cual ese no es ningún negocio, y desde hace más o menos unos 8 años, el SENA no volvió a ofertar especializaciones tecnológicas, a pesar de que tenía registros calificados en sus especializaciones, pero no hay recursos económicos para que se dé la debida oferta. Las empresas requieren más especializaciones tecnológicas, uno, porque son más cortas, y dos, porque son especializaciones o profundizaciones, más bien, de unos temas específicos que requieren los diferentes sectores productivos, ¿sí? Ahora, resulta que el SENA puede sacar sus técnicos, sus auxiliares y sus cursos de formación complementaria, y no requiere ningún tipo de permiso, sino que se hace un proceso interno para la elaboración de esos programas de formación, pero no requiere ningún permiso por parte del Ministerio de Educación. Lo único que sí requiere permiso por parte del Ministerio de Educación son los tecnólogos, ¿sí? En ninguna parte del país se volvieron a ofertar desde hace 8 años las especializaciones tecnológicas, porque no forman parte de las metas que coloca planeación de Dirección General. ¿Listo? Gracias, Claudia. O sea que digamos que en la convocatoria SENA 4 nos lleguen a decir eso, de que si la especialización es una carrera profesional, ¿lo es? Una especialización tecnológica, sí, tecnológica sí, técnica no. Hace parte de la educación superior. Ok. ¿Listo? Eso es. Vale. Bueno, continuemos. Entonces, Una preguntita, ven acá, cuando por lo menos uno se va a presentar, ¿verdad? En alguna parte, y entonces nivel de formación, y la persona hizo la especialización tecnológica, él queda grado de especialista. No te entiendo. O simplemente eso lo que nos da es que tiene profundidad. El título, Maribel, el título, yo hice la especialización tecnológica en recursos humanos, y así sale, especialización tecnológica en recursos humanos, pero no es una especialización como una universidad, sino una especialización tecnológica del SENA. hay una cosa que se me olvidó decir con relación a eso, ¿sí? Y es que los convenios marco que tiene el SENA con algunas entidades educativas, ¿sí? Digamos que la educación en nuestro país es relativamente un negocio. Entonces, hay universidades que tienen convenios con el SENA, con algunos programas de formación, y les ofrecen a los aprendices del SENA lo que se llama la cadena de formación. La cadena de formación es que si un chico lleva un título de tecnólogo en un programa afín que esté llevando la universidad, ¿sí?, ellos hacen
entre comillas, una homologación. El SENA, recordemos que el SENA no homologa nada. Reconoce los aprendizajes a través de las competencias laborales, pero nosotros no homologamos, ¿sí? Los que homologan es las diferentes universidades, ¿sí? De acuerdo a los diferentes convenios que hacen con el SENA y para algunos programas de formación, ¿sí? No para todo. Sí, correcto. En las universidades existen bajo resolución, de acuerdo al programa que vienen, cuáles son las asignaturas que pueden homologar, porque ya han estudiado como el plan, o sea, como la malla curricular y los números de crédito y todo eso para que puedan ellos, entonces cuando homologan, les dicen cuáles son las asignaturas que pueden homologar, de acuerdo no todas los técnicos, por lo menos si es de dónde viene, a qué carrera quiere, entonces se le homologan ciertas asignaturas, ciertos cursos. Totalmente de acuerdo. Y eso es autonomía de la universidad. No tiene nada que ver el SENA ahí, ¿sí? Eso es importante. Resulta que, digamos que, ¿por qué se hace, digamos, este reconocimiento? Y es que en los diseños curriculares, ¿sí? El ingreso son recordemos, la identificación de necesidades. El SENA debe garantizar que los programas de formación que sacan son pertinentes con el mercado, que realmente corresponden a unos requerimientos o a unas necesidades que tienen diferentes sectores económicos. No vale la pena formar, supongamos, aquí en Bogotá, ¿sí? Aquí en Bogotá, digamos, nosotros no tenemos minería. Entonces no valdría la pena que ningún centro de formación sacara, por ejemplo, tecnólogos en minería, porque ese no es un sector económico predominante en esta parte del país. En cambio, por ejemplo, en Sincelejo, en La Guajira, en Boyacá, ¿sí? Allá sí hay explotación minera, razón por la cual en esos centros de formación de esas regiones del país, sí vale la pena que se formen chicos como tecnólogos, por ejemplo, en minería, porque cuando esos muchachos salgan, ellos van a ser parte del sector económico productivo de esa región del país. ¿Sí me hago entender? Lo que yo le entiendo es que las mesas sectoriales, según el tecnólogo técnico o formación, hay esas necesidades y se van al SENA que está impartiendo esa formación, perdón. Total. Sí. La formación del SENA tiene que ser pertinente con los sectores económicos donde se encuentren los centros de formación. ¿Claro? Pregunta fija que eso sí en la convocatoria van a decir, por ejemplo, le dicen, están enseñando a pescar. ¿Cuál es el centro de formación de allá de donde dan la formación? Eso es fijo que sale, mucha gente se confunde ahí. Entonces me gustaría en eso también que les explicara qué es un ambiente de formación, que la gente a veces se confunde, piensan que solamente es un salón o un ambiente cerrado, ¿no? Sí, pero entonces ya ahorita vamos a hablar, sí, o sea, para acabar todo lo que es como la cadena de formación, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Voy a hablarlo rápidamente acá. Entonces, las entradas de la identificación de necesidades son lo que necesiten los gremios, los gremios, los sectores económicos, ellos dicen y salen. De esa identificación de necesidades sale. Hay que formar técnicos, tecnólogos, operadores, auxiliares, o se requieren determinados cursos de formación complementaria, digamos que son cursos especializados para algunos sectores de la industria.
Ya en el diseño curricular, eso ingresa a la etapa de diseño curricular. Entonces, ¿qué sale del diseño curricular? Siempre sale un perfil de salida del técnico o un perfil de salida del tecnólogo, ¿sí? Es decir, si ese perfil corresponde a lo que se requería o no en el mercado. Después de que se ha validado el perfil de salida, se va a las empresas digamos, de esos gremios y se les pregunta si ese perfil ellos lo necesitan en el mercado. Si cuando ese perfil se encuentra en el mercado laboral, ellos lo captarían o no lo captarían, o qué les cambiaría. Es decir, no puede haber la elaboración de un programa de formación del SENA que no tenga validado su perfil de formación. Y en esto me permito mostrarles lo siguiente. Fíjate que se me perdió una. Permítame un momentico. Vamos a ingresar. Todos, una pregunta, ¿todos han trabajado en el SENA? Todos son del SENA. Listo. Entonces, vamos a ver un programa de formación cualquiera. ¿Sí? No, yo no he trabajado. Listo. Voy a ver un programa de formación. Permítame un momentico. Por ejemplo, este es un programa de formación del SENA, así tal cual es como sale de un aplicativo que nosotros tenemos que se llama Sofía Plus. Entonces, para elaborar un programa de formación, ¿sí? Como yo les comentaba, tocaba primero recoger todos los requerimientos de los diferentes sectores económicos que pueden necesitar ese tipo de profesional. ¿Listo? Entonces, siempre sale, antes de dar un programa de formación, sale siempre el perfil idóneo de egreso, ¿sí? En donde se dice cuáles son las ocupaciones que puede desarrollar el muchacho, ¿sí? Cuáles son las competencias que ellos van a desarrollar, tanto a nivel profesional, ¿sí? Dónde se pueden ellos proyectar en lo laboral, en lo empresarial, en el entorno social, en la formación del aprendizaje permanente, en la innovación y el desarrollo tecnológico. Y hay una descripción general de las habilidades, las competencias que con el programa de formación se van a desarrollar para darle respuesta a esos sectores económicos. Ese es el insumo principal antes de la elaboración del programa de formación. Y ese primer insumo siempre lo da quienes o donde se valida que ese perfil es el idóneo. Se valida con los diferentes sectores económicos, con la empresa. No con una sola empresa. Mínimo deben haber de 3 a 5 empresas que validen que ese perfil es requerido por los sectores económicos. Si no se tiene ese mínimo de validaciones, ese programa de formación aún no se puede empezar a desarrollar o no se puede empezar, digamos, solamente a hacer el documento. Ese no es el permiso para ofertarlo. Es solamente el documento y
el documento de registro calificado que se hace para presentarlo al Ministerio de Educación y que ellos hagan la verificación requerida para que el SENA pueda ofertar ese programa de formación. ¿Sí me hice entender? Sí, Maribel tiene la mano levantada. Dime. Sí, yo quería saber, por lo menos, cada cuánto se revisa esa, porque tú me dices que ustedes dicen que se reúnen para sacar ese perfil. Listo, sacan el perfil, lo construyen, lo validan y bueno, arranca todo ese proceso. ¿Cada cuánto son esas reuniones o con qué periodicidad revisan si todavía el perfil es pertinente? ¿Eso tiene alguna Cada periodicidad? Sí, señora. Digamos que cuando se saca un programa de formación en el nivel tecnólogo y sale la resolución por parte del Ministerio de Educación, para ofertar ese programa tiene una validez de 7 años. Un año antes del vencimiento, se debe volver a presentar otra vez toda la documentación al Ministerio de Educación para volver a hacer el nuevo proceso de registro calificado que le daría otros 7 años de continuidad, ¿sí? La pertinencia, la validación, o sea, mientras no se haga un cambio de perfil, tampoco hay cambio del programa, ¿sí? Si hay cambio del perfil, entonces en el nuevo registro calificado, ¿sí? Se dice que también se va a cambiar el programa de formación porque han cambiado, por ejemplo, algunas competencias, algunos requerimientos, han salido, digamos en ese tipo, digamos, de profesión o de oficio. ¿Listo? Ok, pero esas son en las que son de las tecnólogo. de tecnólogos que están como regidas así por la parte de la educación superior, ¿verdad? Sí, señor. Pero las que son del Ministerio del Trabajo. Listo. Eso es autonomía. Hoy, a partir de la resolución de la resolución del año pasado de diseño y desarrollo curricular, cada centro de formación en el sector económico donde se encuentre trabajando puede coger y crear los técnicos y los tecnólogos que considere necesarios que dan respuesta a los requerimientos de los sectores económicos donde se mueve su sector de influencia. O sea, como decía ahorita la compañera, la de la parte de los pesos, o sea, de acuerdo para impactar a la región. Sí, señora. Ok. Y los técnicos los puede hacer un centro de formación, obviamente hay un procedimiento dentro del SENA, ¿sí? Se valida, obviamente, y después los oferta. No hay que pedirle ningún tipo de permiso al Ministerio de Educación Nacional. Todo es autonomía del SENA. Ok, muchas gracias. ¿Sí, señora? Entonces, continuamos. Del diseño curricular, primero se elabora, entonces, el perfil de salida y después, ahora sí, lo que es el desarrollo curricular. Cuando sale el desarrollo curricular, entonces, ¿qué es lo que sale? Estoy mostrando pero pues todos los programas de formación son exactamente iguales, ¿sí? O el procedimiento es el mismo. Entonces, tenemos ya, este es el diseño curricular de un programa de formación. Entonces, lo que me dice es cuál es la dotación mínima de los ambientes de aprendizaje para cada una de las diferentes competencias, ¿sí? ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje? ¿Cuál es el número de horas que se debe ofertar? Claro. ¿Y cuáles son los conocimientos de proceso? De hecho, si nosotros vamos a tomar, este es un ejemplo, ¿sí? Pero me voy a centrar en una competencia técnica para que nosotros, o para que ustedes tengamos claridad sobre qué es importante en los procesos de formación profesional dentro del SENA. ¿Listo? Entonces, voy a tomar una que sea técnica y no transversal. ¿Listo?
cualquiera. Voy a decir, por ejemplo, si quieren, este es bueno, por ejemplo, esta es una competencia técnica y se llama instalar equipos industriales según procedimientos técnicos. Entonces, para instalar equipos industriales se requieren, son 2 créditos, son 96 horas. ¿Listo? Esa competencia tiene 2 resultados de aprendizaje. Uno que es montar equipos industriales de acuerdo con los parámetros técnicos y de seguridad, y el otro que es instalar sistemas de izaje de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa vigente. Cuando se va a orientar en lo del programa de formación, siempre, esa es una recomendación para todos. Es decir, yo estoy viendo, este es un tecnólogo, en mantenimiento mecánico industrial, pero supongamos que fuera un tecnólogo, por ejemplo, en comercio y servicios, ¿sí? Siempre la columna vertebral del SENA son siempre los conocimientos de proceso. En esos conocimientos de proceso está enunciado lo que el aprendiz debe saber hacer. Es decir, por ejemplo, identifica los riesgos técnicos de seguridad y ambiente, dispone de los elementos y accesorios requeridos para el montaje, selecciona las herramientas, demarca la línea del área de montaje, prepara los medios de transporte, alista la documentación, alinea los equipos, ancla los equipos, instala los sellos, instala las válvulas, ubica sistemas de apoyo, fija las líneas de distribución. Si nosotros nos damos cuenta de la manera como están descritos, ¿sí? Siempre es lo que el aprendiz debe aprender a hacer. Y esos son los conocimientos de proceso. Mientras tanto, los conocimientos del saber son los conocimientos necesarios y los que se requieran para que el chico lo sepa hacer. No sé si me hice entender. Por ejemplo, voy a ser más clara. Por ejemplo, demarcar la línea del área de montaje. Yo voy a instalar una máquina, ¿sí? Demarcar la línea significa que el muchacho tiene que saber dónde va a colocar la máquina, cómo la va a colocar. Entonces, lo que el instructor en los conocimientos debe orientarle al aprendiz es qué debe tener en cuenta, qué factores debe tener en cuenta, ¿sí? Para poder hacer el montaje de una máquina. ¿Cuál debe ser el espacio de la máquina y el espacio del operador? No debo darle, o sea, no son solamente, ¿cómo les digo? Lo más importante son los conocimientos del proceso y los del saber se acomodan al proceso. ¿Sí soy clara? Bueno, yo me confundí ahí un poquito. El saber se acomoda al proceso, es decir, Claro. que es como la máquina que uno tiene allí, o decir aquí el computador que uno tiene acá para poder transmitir esta charla. Me explico, porque es que hay una diferencia entre los conocimientos de proceso y los conocimientos del saber. Los conocimientos del proceso es lo que el aprendiz debe desarrollar y debe saber hacer en la función laboral, ¿sí? Y los conocimientos del saber es lo que el instructor debe orientarle al aprendiz para que él lo sepa hacer. Es decir, la instrucción, cómo prender la máquina, cómo conectar los cables, ¿sí? Si usted debe hacer, por ejemplo, un circuito en línea, si es en paralelo o si es en serie, ¿sí? Dependiendo de la aplicación. Ok, es como algo intangible, ¿no? O sea, son
que Los- es lo que uno, el conocimiento que uno tiene para darle el a conocer. conocimiento que se requiere para que el muchacho lo aprenda a hacer. Ok, ¿Listo? Entonces, por ejemplo, supongamos, el aprendiz, supongamos que es un aprendiz de cocina y él está en cocina colombiana, ¿sí? Y va a aprender a hacer un ajiaco. Entonces, los conocimientos de proceso, por ejemplo, alista los materiales, dependiendo, digamos, dependiendo del producto, ¿sí? Él va a hacer un ajiaco. ¿Qué se supone que tendría que alistar? El chico tiene que alistar, por ejemplo, la racacha, tiene que alistar la papa, tiene que alistar las cantidades de agua, dependiendo del número de personas, ¿sí? Entonces, ¿qué se supone que el instructor le orientó? ¿Sí? Oiga, si usted va a hacer un ajiaco para una persona, la cantidad de agua debe ser tanto, la cantidad de arracacha debe ser tanto, la cantidad de carne debe ser tanto, ¿sí? Y aquí el muchacho ya lo va a hacer. ¿Sí soy clara? es ya, ahora sí, es el instrumento, el saber, el conocimiento, la habilidad que el instructor le da al aprendiz para que mida el proceso, el proyecto, el producto. Exactamente. Es decir, el ajiaco siempre se hace de la misma manera, pero no es lo mismo hacerlo un ajiaco para una persona que para 100 personas. El alistamiento de los materiales es proporcional a lo que él requiera. Perdón, esos serían como decir los protocolos ya estandarizados. Sí, claro, pero están enfocados en los conocimientos de proceso. Ujú. ¿Listo? Y todos los programas de formación están elaborados de esa manera. Los conocimientos de proceso es las habilidades que el chico tiene que tener para hacer las cosas, ¿sí? Y los saberes, los conocimientos de saber son temas, son solamente temas que son importantes para que el muchacho lo aprenda a hacer. ¿Listo? Listo, continuemos. Listo, gracias. Listo. Entonces, continuamos con la cadena de valor. Una vez que se tiene el programa de formación, entonces ahora sí se hace lo que es la parte del desarrollo curricular. En el desarrollo curricular, entonces ya es autonomía del, digamos, del instructor, ¿sí? O las redes de conocimiento entregan un primer producto que son las guías de aprendizaje. Esas guías de aprendizaje tienen también un protocolo, ¿sí? O tienen un formato. Ya les voy a mostrar un formato de una guía de aprendizaje del SENA. En un momento, esas guías de aprendizaje, bueno, para todos, se tiene que basar en el programa de formación, ¿no? Se saca partes ahí, ¿no? Porque muchas personas no tienen en cuenta esa parte. Claro que sí. Por ejemplo, esta es una guía. De hecho, esta es una guía que yo he realizado, ¿sí? Esta es una guía de aprendizaje. Este es el formato. El formato lo consigo yo siempre en Compromiso SENA. ¿Listo? Okay. Acá en Compromiso SENA yo descargo el formato, ¿sí? Pero digamos que en el desarrollo curricular se sacan las guías de aprendizaje. Las guías de aprendizaje son sencillamente un instrumento. Disculpe, mi profe. Dime. Bueno, digamos que sí, las guías de aprendizaje se sacan desde el programa, pero entonces desde el programa de formación, pero entonces es importante tener en cuenta que las guías de aprendizaje deben pasar, o sea, antes de sacar la guía de aprendizaje, debemos tener en cuenta el proyecto formativo, que es el que nos guía las fases por donde tiene que pasar, cuál es el objetivo de ese proyecto formativo de acuerdo también a las necesidades de formación
y luego de eso tenemos que hacer lo que es la planeación pedagógica por medio de este formato, el 185, si no recuerdo, bueno, no recuerdo. GFPI el 134. Sí, y ahí, de ahí es donde nosotros definimos y organizamos, cuando no está por módulos, organizamos lo que son los conocimientos de proceso, los conocimientos de saberes y los criterios de evaluación hacia los que vamos a apuntar cada una de las fases para así poder guiarnos o dirigirnos hacia el producto de la guía. Sí, claro. Lo que pasa es que, miren acá, ese es digamos, ¿qué sale? Espérate aquí. Digamos, ¿qué sale en la parte de desarrollo curricular? Primero, o sea, en el diseño sale el programa de formación. En el desarrollo curricular sale, ¿sí? Hay una planeación pedagógica, pero la red de conocimiento, ¿sí? O el que realiza el diseño del programa, entrega también el proyecto formativo. ¿Claro? O sea, el proyecto formativo sale a la par del diseño curricular. Bueno, Entonces, qué pena, profe. Pues dime. no todas las veces, porque digamos que a veces se hace el proyecto formativo también de acuerdo a la necesidad educativa, o se puede hacer un proyecto formativo también dirigido a un sector específico, que obviamente tiene unos criterios como que debe ser aplicable a nivel nacional, que debe tener unos objetivos, unos alcances, un planteamiento del programa, porque nosotros hacemos una formación basada en el modelo pedagógico de formación basada en proyectos. Y muchas veces hay un error grandísimo y es que muchos instructores se pasan el proyecto formativo y la planeación pedagógica y de una vez tiran a hacer las guías y obviamos a veces el producto de la guía, que es algo muy importante porque eso es lo que pues nosotros tenemos que estructurar la guía de aprendizaje de acuerdo pues hacia la formación pues basada en proyectos. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, no, digamos que pedagógicamente el proyecto realmente es una estrategia, ¿sí? Es una estrategia. Y siempre, ningún programa de formación, o sea, cuando ya saca el programa de formación, ya sea que lo haya sacado un centro de formación, en este caso, por ejemplo, el de mantenimiento mecánico industrial, lo sacó el centro metalmecánico y nosotros mismos propusimos el proyecto, ¿sí? Pero todos los proyectos, antes de que nosotros todos podamos trabajar, siempre deben estar subidos en Sofía Plus, ¿sí? Después del programa, siempre debe tener un proyecto. Si el proyecto no se encuentra en Sofía Plus, realmente no, digamos que no es oficial. Todos los proyectos formativos de todos los programas de formación de todo el país deben estar en el aplicativo de Sofía Plus. Se deben poder descargar. Y de ahí, ¿Qué pasa si un programa no aparece ahí y lo están se está impartiendo? la verdad, no, porque uno de los requisitos, y hay una serie de protocolos que se tienen en diseño curricular, y es que se saca el programa de formación y también se saca el proyecto. Ahora, cada centro puede adecuar su proyecto, hay un proyecto nacional, ¿sí? General, y cada centro puede coger y sacar su propio proyecto, pero igual tiene que registrarlo en Sofía Plus. ¿Sí? Razón por la cual cuando el instructor va a trabajar en sus guías de aprendizaje, ¿sí? Él hace la planeación, ¿sí? de la competencia o del resultado de aprendizaje que tiene que orientar, pero obviamente debe ver en el proyecto formativo en qué parte o en qué etapa del proceso se encuentra
su competencia o Competencia resultado, y los resultados. su competencia o resultado que va a orientar. Ahora, hay algo importante y lo voy a hacer acá, y es, por ejemplo, ¿qué es una actividad de aprendizaje? Entonces, lo voy a colocar aquí, actividad de aprendizaje. Permítame. Es que permítame. Entonces, no. Voy a entrar aquí al mentiras. Que no quiero que me lo haga la IA, sino que vamos aquí, vamos a colocar glosario SENA. Glosario SENA. Y en glosario SENA vamos a ingresar al glosario. Y vamos a buscar actividad de aprendizaje. ¿Listo? Me voy a permitir leerla y dice, son acciones integradoras e integradas entre sí, realizadas por los aprendices con la orientación del instructor tutor a lo largo del proceso formativo. Son objeto directo de aprendizaje. Esto significa que existe una relación directa entre lo que se debe hacer en el centro formativo y lo que más tarde se hará en el mundo laboral. Voy a ser específica. Una actividad de aprendizaje no puede ser que un muchacho haga un mapa mental, porque nunca le van a preguntar al aprendiz, ¿usted sabe hacer un mapa mental? No. Una actividad de aprendizaje en el SENA debe ser siempre, por ejemplo, ¿usted sabe soldar? ¿Usted sabe preparar un ajiaco? ¿Usted sabe organizar una contabilidad? Así que las actividades de formación siempre deben tener un producto y el producto debe ser exportable al mundo laboral. No sé si me hice entender. Y ahí vienen las diferentes actividades, ¿no? De ahí se sacan las actividades. Exactamente. Existen las actividades que son de conocimiento, hay actividades que son de proceso y hay actividades que son de producto. O sea, que en la guía de aprendizaje, cuando se plantea las actividades que se deben realizar para obtener el conocimiento o la competencia o el resultado de esa competencia, entonces tienen que aparecer las tres. Entonces ahí sí podría ir dentro de una actividad un mapa conceptual, porque yo estoy hablando de una actividad de conocimiento. También puede ir el hacer dentro del proceso, lo que dice usted, en cocina, qué es lo que yo debo hacer, cómo debe seguirse ese proceso paso a paso para que finalmente me dé el producto final, que sería el ajiaco realmente como debe ser. Pienso que es así, profe. Voy a ser específica. Por ejemplo, fíjense que cuando yo planteo, o sea, recordemos que hay unas actividades, ¿sí?, que están dentro de la guía y la guía están presentadas. Unas son unas actividades de reflexión inicial, ¿cierto? Unas actividades de contextualización e identificación de conocimientos, pero fíjese que identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje, es decir, son lo que nosotros vamos a llamar los conocimientos previos, ¿sí? Y también hay unas actividades que son las actividades de apropiación. Esas actividades de apropiación son actividades de conceptualización y teorización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno va a realizar una guía de aprendizaje, lo más fácil para todos nosotros que somos instructores o que queremos serlo, siempre es pensar en el producto que nosotros vamos a sacar. Es decir,
si vamos a hacer un ajiaco, ¿cierto? El producto es el ajiaco. Pero para que ese ajiaco me salga con las condiciones de calidad y las propiedades organolépticas que requiere el cliente, obviamente hay que tener un conocimiento. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre, no sé, voy a decir cosas, cuál es la diferencia entre la papa sabanera y la papa pastusa? ¿Sí? ¿Por qué toca echarle guascas y por qué no otro tipo de producto? ¿Cuáles son los ingredientes? O sea, ¿qué características le aporta cada uno de los diferentes ingredientes al ajiaco que nosotros vamos a realizar? Eso obviamente es el conocimiento. Y obviamente que no se trata de que yo tengo el conocimiento de los elementos, ¿sí? Y no se trata de que el muchacho, de que otra persona le haga el ajiaco y que él me lo traiga ya hecho. No, yo como instructor voy a ver él cómo hizo la mezcla de los diferentes ingredientes, qué colocó primero, qué colocó segundo, en qué cantidades, y esa observación directa que el instructor hace sobre el aprendiz se llama el desempeño, ¿sí? Entonces, ahí lo que decía la compañera es totalmente cierto, pero si yo, o sea, el conocimiento debe estar relacionado con el producto final y la columna vertebral siempre va enfocada a la actividad que me va a generar el producto. Dentro del producto está inmerso el conocimiento y también el desempeño. No se trata de que el muchacho entregue el ajiaco, sino que yo como instructor observo él cómo alistó los materiales, cómo los peló, cómo los proporcionó y demás, y él cómo lo hizo, ¿sí? Ahí está el conocimiento, el desempeño y obviamente el producto. ¿Estamos claros? Es una pregunta fija, ¿no? De esos días fijos, el Profe, qué pena conocimiento, con el usted. desempeño y el producto. Dime. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que cuando en las guías o cuando nosotros nos dan las instrucciones para realizar una guía de aprendizaje, y yo siempre he tenido como esa duda, porque todas las actividades, tanto de apropiación, o sea, de iniciación, de reflexión, de conceptualización, todas tienen que ir por el ABP. O sea, es que, por ejemplo, en mi caso yo trabajo con la parte de articulación, ¿sí? Y las guías que a mí me toca desarrollarlas para unos chicos de grado 10º y 11, ¿sí? Entonces, en ese caso, siempre hemos tenido como esa, como no esa pelea, sino como esa discusión con la metodóloga del centro, que no se pueden realizar guías por ABP siempre porque no se le da como tal ese producto final al estudiante. Entonces, a mí siempre se me ha causado la curiosidad de por qué las guías tienen que ir por ABP. Pues mira, la verdad, hay metodólogos en el SENA que siguen ese tipo de lineamientos. Nosotros, que estamos en el centro metalmecánico, nosotros somos muy específicos y para nosotros siempre debe haber un producto. Sí, siempre debe haber un producto. Si yo estoy en un taller y estoy con un aprendiz, no importa que estén en articulación, ellos deben saber hacer las cosas. Supongamos que yo puedo generar un microproyecto, ¿sí? Un microproyecto dentro de la formación con el chico y al final, siempre, en cada sesión de formación, el aprendiz debió haber aprendido algo, algún producto. Supongamos, por ejemplo, ¿qué hace todo chico de mantenimiento? ¿Sí? Todo chico de mantenimiento. Todos los chicos tienen que diagnosticar, tienen que reparar y tienen que entregar una máquina reparada. ¿Sí? Todos, todos, todos. Pero cuando el chico diagnostica, ¿sí? El muchacho tiene que entregar un informe.
Entonces, fíjese que el producto es el informe, pero para que ese informe tenga validez, se supone que él debió, supongamos, debió saber la parte de electrónica, de electricidad, de neumática, de hidráulica, ¿sí? Porque un buen diagnóstico hace que yo tenga una excelente máquina reparada. Si yo hice un mal diagnóstico, tengo una máquina que me va a seguir fallando, ¿sí? Entonces, el informe, o sea, pareciera que no fuera tangible, pero uno lo puede hacer tangible, ¿sí? Porque un informe es tangible, ¿sí? Ahora, ¿cómo diagnosticó? Es el desempeño. Yo observé si el muchacho tenía o no las habilidades, ¿sí? Para revisar la máquina, la que sea. Entonces, sí hay, o sea, la verdad, ¿sí? Nosotros eso lo hemos venido desarrollando y hemos dado formación a nivel país, y es que en el SENA siempre tiene que haber un producto, ¿sí? Un producto o un microproducto, por decirlo así, ¿sí? En una sesión de formación de 4 horas debe haber un producto que se genere en esas 4 horas y que le haya generado un aprendizaje al aprendiz, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un producto final, sino puede ser un producto intermedio, ¿sí? ¿Sí soy clara? Sí, sí, señor. Sí, es claro. Listo. Porque eso hace que el chico diga, uno, recordemos que nosotros en la formación debemos enamorar a los chicos, ¿sí? Eso es algo que también todos los centros de formación tienen también, y tienen ciertos porcentajes de deserción, ¿sí? Pero cuando nosotros enamoramos a los muchachos, es también desde la ejecución de la formación, en lo que nosotros hacemos. No es solamente teoría, 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 y ellos no logran aterrizar esa teoría. ¿Para qué me sirve? ¿Yo qué puedo hacer con ella? ¿Sí? Entonces, siempre pensemos en un producto, que no necesariamente tiene que ser un producto final, pero sí un producto, un subproducto que le vaya apuntando al producto final. Por ejemplo, cuando ustedes, si yo soy de emprendimiento, ¿sí? Al final el chico tiene que entregar una especie de proyecto productivo, ¿sí? Pero él no va a sacar el proyecto en un día. Pero en cada etapa del proyecto, supongamos que la etapa, o sea, que en la elaboración del proyecto tiene 10 etapas, pero cada etapa tiene un subproducto, ¿sí? Entonces, Claudia, o sea, por ejemplo, bueno, que está hablando de emprendimiento, en cada actividad, por ejemplo, yo les hago hacer la entrega de un producto, ¿sí? total, Sí, eso es final. Entonces, no sé si quiere, les doy ahí como el ejemplo para que ellos aprendan. claro, Entonces, claro que por ejemplo, yo cuando empiezo con emprendimiento, yo les digo que nosotros como seres humanos somos un árbol de un proyecto de vida. Y les digo, pues los pies es nuestras raíces. Y les voy preguntando, ¿ustedes de dónde vienen? ¿De qué familia son emprendedores? ¿Cuáles son sus raíces? ¿De qué país o de qué ciudad o de qué pueblo? Todo eso. Luego vienen las piernas, que es ahí sí como dice el tronco del árbol. Y al tronco le digo, ¿quién lo sostuvo? ¿Y esto con qué fin? Pues para conocer si el chico viene de una familia que le ha tocado duro, cuál ha sido su tragedia, el sostenimiento para llegar al SENA. Y luego de ahí pues vienen las hojas, que son los anhelos. Sí, esos anhelos que sueña con que por estar en el SENA y a dónde quiere llegar, con la familia, amigos, viajes, conocidos, espiritualidad, negocios, finanzas, etc. Cuando ya digo, ya son las hojas, ahora nacen las flores. Entonces ya les digo, ¿qué cosas bonitas tienen ustedes para ofrecer al SENA, a los compañeros, a los instructores, al Fondo Emprender? ¿Sí? Les hago que los logros, todo eso. Y ya cuando de las flores, que es las cosas bonitas que tienen, pues después de las flores nace el fruto. Y el fruto son esos logros que solitos han tenido, no que la novia le regaló, el papá le compró o algo así, sino solitos. Ejemplo, un celular, una cama, unos zapatos. Pues esos son logros, cómo llegó al SENA. ¿Sí? Terminó su bachillerato, se inscribió solo, le ayudaron, etc.
Entonces, allí si tiene una bicicleta, si tiene unos patines, un celular, pero son los logros que ha logrado. Pero también a ese árbol o a esa persona los acompañan muchos, que son los pajaritos, que son las personas, los aprendices, instructores, familia, hijos, novia, pareja, y entonces esas personas son buenas y son malas. Entonces allí uno tiene que elegir para dónde quiere ir en esa meta. Cuando ya terminamos allí, les digo, también a ese árbol se le presentan bichos o mariquitas o insectos. Esos insectos son de nosotros mismos, no de las personas, no miremos hacia afuera, sino nosotros. ¿Qué vicios tenemos? La marihuana, el gasto diario, o sea, los gastos hormigas. Entonces, cuando ya les doy todo este tema, sí, que veo que no se demoraron nada, ellos me tienen que entregar un producto de esa actividad, que es un árbol dibujado con las preguntas que les acabo de hacer. Y eso, pues, yo doy la formación más o menos 20 minutos y ya les queda una hora para que ellos desarrollen ese producto. Y los paso al frente para que hagan una exposición así como la acabo yo de decir. Entonces, para mí eso es un producto final, porque pues es la actividad que deben hacerla con las preguntas relacionadas en 7 preguntas. ¿Listo? Y si quedan más claros con eso, saben que en cada actividad pueden hacer también un producto final. Otros les hacen hacer, digamos, un proyecto de vida, digamos, estamos aquí en la estación parados, entonces vamos a pasar por la visualización, luego por la parte de las fortalezas, debilidades, saliendo a pensar, a un diseño, luego a pasar allí por la acción. Entonces depende cómo lo vean y de acuerdo a los chicos, ¿no? Porque pues no es lo mismo dedicarle a jóvenes que a personas mayores y a colegios. Pues uno lo hace ver. Yo lo hago ver como un juego. El modelo de negocio Canva, yo la verdad lo hago con la golosa. Le digo el 1, que es la propuesta de valor, el 2, segmentación de clientes, el 3, los canales, y así sucesivamente hasta llegar al paso 9. Eso es otro producto final, entonces lo tienen que diseñar y hacer unas tarjetas y en cada uno, pues, hacer la pregunta y el número por cada lado. Entonces son unas tarjetas entregables de producto final. Entonces, pues eso es en cada actividad que yo lo hago. No sé ustedes cómo trabajarán, pero las guías yo las hago personalmente, porque es que hay personas que piden las guías de otro y imagínense uno trabajando, no saben cómo las integraron allí, por eso de pronto después en una formación hacer lo que Claudia les estaba explicando, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos nuestras propias guías, créanme que eso es fácil. Y eso va a servir para cuando pasen el concurso SENA, porque son, ¿qué? 30 minutos, Claudia, que les da para hacer ese proceso también, ¿no? De la formación, cómo explican el proyecto. Realmente no recuerdo cuánto tiempo les dan, ¿sí? Eso ya depende del instructor. Hay unos que les generan para que ellos hagan todo un plan de sesión y les dan en algunos casos 30 minutos, 40 minutos, máximo 1 hora, y tienen que entregar también un producto. Entonces, digamos que eso depende de los lineamientos, ¿sí? Pero sí o sí, si estamos concursando para ser instructores, muy probablemente nos toca realizar una planeación pedagógica y en donde debemos tener un producto específico digamos, definido en la sesión de formación. ¿Preguntas o continuamos? Manito arriba si continuamos. Voy a finalizar acá rápidamente. Entonces, fíjese todo lo que sale de la parte del desarrollo curricular. Entonces, parte del desarrollo curricular es la planeación pedagógica. Antes, previo a eso, obviamente, el proyecto formativo, la planeación pedagógica, las guías de aprendizaje y los instrumentos de evaluación, ya sea las listas de chequeo para hacer la verificación del desempeño y del producto, o los cuestionarios para hacer el conocimiento. Ya lo que es la parte del alistamiento, la ejecución de la formación, entonces es el plan de sesión, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo en las 2 horas de formación o en las 4 horas o si estoy en un taller, las 8 horas de formación? ¿Sí? Sesión a sesión. ¿Cuál es el plan concertado? Los llamados a lista, ¿sí?
Es decir, todo el alistamiento previo que yo tengo que hacer antes de la formación, el ambiente de formación, los materiales, todos los requerimientos para poder llegar al proceso de ejecución. Ya en la parte de ejecución, la orientación que nosotros hacemos de las diferentes actividades formativas, hacemos el llamado a lista. Para nosotros es obligatorio hacer el llamado a lista y elaborar un plan concertado, en lo posible elaborar un diagrama de Gantt en donde uno tiene la planeación de las 11 semanas, ¿sí? Un trimestre en el SENA son 11 semanas, razón por la cual si yo solamente veo a los aprendices una vez a la semana, significa que yo tengo 11 planeaciones. Si los veo 2 veces a la semana, serían 22 y así sucesivamente. Y ya después de que se dé el proceso digamos, de la parte de ejecución de la formación, entonces nosotros como los aprendices, tenemos una obligación y es hacer la evaluación del proceso formativo. Para el SENA no existen sino 2 tipos de evaluación. Es aprobado o no aprobado. ¿Sí? Aprobado significa que el muchacho ha adquirido todos los conocimientos, las habilidades y las destrezas que se requieren para ejecutar una función laboral correspondiente o a la competencia asignada o a los resultados de aprendizaje asignados. ¿Listo? Y el no aprobado significa que el muchacho aún no ha completado todos los conocimientos o todas las habilidades y las destrezas requeridas para que él se pueda desempeñar en el mundo laboral. Mi profe, Señor. una cosita respecto al tema del no aprobado. Antes de emitir un juicio valorativo de no aprobado, en el caso de la formación profesional de la titulada, Sí, hay que tener en cuenta el debido proceso. total. Es el debido proceso que siempre, y eso puede salir, o eso puede ser un estudio de caso en una prueba del Estado, donde le dice, bueno, y si el aprendiz no entregó la actividad, entonces hay que ponerle el juicio de no aprobado de una vez. No, hay que hacer un debido proceso con planes de mejoramiento, y esos planes de mejoramiento deben pasar por comité académico para que el comité académico defina sobre ese plan de mejoramiento y si realmente ese aprendiz se le debe emitir ese juicio valorativo de no aprobado. Aquí hay una cosa importante, es el Acuerdo 09 del año 2024, que es el nuevo reglamento de los aprendices, ¿sí? Sí, digamos que hay un debido proceso y el plan de mejoramiento que debe hacer el instructor ya está definido cuál es el debido proceso en los artículos 34, 35 y 36. ¿Sí? Y es importante tener en cuenta siempre, ¿sí? Que desde el principio, o sea, nosotros al final no podemos emitir un no aprobado solamente porque el muchacho no haya entregado una actividad, ¿sí? Porque el proceso de evaluación, así como su nombre lo indica, es un proceso. Así que el instructor todo el tiempo debió haber estado orientando al aprendiz para que él cumpla con el objetivo de la formación, ¿sí? Ya sobre el debido proceso, ese es otro capítulo que se va a hablar más adelante y es el reglamento del aprendiz, ¿sí? Pero sobre eso, digamos que producto de la ejecución, me sale o el muchacho fue aprobado o no fue aprobado, ¿sí? Yo no puedo emitir un no aprobado, obviamente, si yo no tengo la ejecución del debido proceso. Y ese proceso, ¿sí? Se da en términos, digamos, legales, porque los chicos hoy en día, pues, ellos son muy buenos para utilizar las herramientas tecnológicas y el objetivo es que todos tienen el derecho
Todos los chicos tienen el derecho, por eso es muy importante que en la primera sesión de formación siempre se coloquen las normas, las reglas que se deben seguir y que se haga un acuerdo de cuáles son los resultados de aprendizaje, qué es lo que se va a pedir y qué es lo que se espera del aprendiz desde el principio, ¿sí? Y eso hace parte del debido proceso. Entonces, ese es un capítulo que se va a ahondar un poco más adelante con toda profundidad. Supongo que Luz Miriam ahí lo va cuadrando, ¿sí? Después de que ya se ha ejecutado todo el proceso de formación y se han completado todas las competencias de aprendizaje, tanto en la parte electiva como en la etapa productiva, para los procesos de formación titulada, entonces ya digamos, el SENA emite una certificación. Si es un técnico, un auxiliar o un operador, entonces aparece el título y tiene otro certificado que es el certificado de notas. Cuando es el tecnólogo, siempre debe salir su título también, pero debe decir cuál es como la resolución que da el permiso, ¿sí? Para ofertar o para que ese título de tecnólogo sea obviamente legal en todo el territorio del país. Y ya para la formación complementaria, pues, que son los cursos de 48, 96 horas, una vez que se haya cumplido el tiempo formativo, entonces también se emite un aprobado o no aprobado. Esa es básicamente la cadena de valor del SENA en lo que tiene que ver con el proceso de formación profesional integral. Mi profe, y otra cosita también ahí como por dejarla en el tintero. Siempre que se hace un proceso de evaluación, es importante también en la mitad la retroalimentación de cada uno de esos procesos de evaluación, porque pues finalmente esa es la parte que construye el conocimiento. Muchas veces a nosotros como instructores, y me incluyo, uno no hace a veces retroalimentación del proceso de evaluación de los aprendices, sino solamente les dice uno, bien, está bien, y ya, o sea, pero de todas maneras hay que guiarlos porque muchas veces siempre va a haber alguna falencia, alguna cosita en la que uno tiene que ser específico en esa retroalimentación. Recordemos lo siguiente, ¿sí? La formación en el SENA, ¿sí? Siempre cumple una función laboral. Recordemos, o sea, hoy hablé sobre la cadena de valor, ¿sí? Pero no les dije de dónde salían los programas de formación. Y es que hay que hacer una cantidad de consultas en la antigua CNO y hoy en día en la CUOC, que es la Clasificación Unificada de Ocupaciones para Colombia. Y todos los programas de formación corresponden a una función laboral, a una ocupación, ¿sí? Entonces, si el chico es un instalador eléctrico y él tiene que entregarme, por ejemplo, un tablero eléctrico, ¿sí? Y yo veo que hay un poco de cables que están ahí colgados, ¿sí? Pero yo no pruebo de que esa instalación corresponda con las normas RETIE, ¿sí? Pues aquí la falencia ya es del instructor, porque el muchacho va a creer que lo que él hizo está bien. Y lo que dice el compañero es totalmente cierto. Nosotros debemos orientar, por eso somos instructores. Nosotros orientamos y acompañamos todo el tiempo al proceso formativo, hasta que el muchacho, ¿cómo sabe un chico que es bueno, por ejemplo, para cambiar rodamientos en la parte técnica? Cuando las cambia una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y chorrocientos mil veces, porque se vuelve experto, ¿sí? Cuando el muchacho está preparando un ajiaco, ¿sí? El primer ajiaco puede que le salga aproximadamente bien, pero en el segundo le va a quedar mejor, el tercero mucho mejor y así sucesivamente. Es decir,
Si nosotros como instructores no retroalimentamos el proceso de formación, siempre van a quedar más vacíos en el aprendiz, porque él va a creer que lo que hizo está bien hecho, ¿sí? Cuando él entrega un informe, él tiene que saber, por ejemplo, si el informe fue bien realizado o no realizado, dependiendo de los criterios que usted desde el principio le dijo que era lo que debía de tener cada uno de esos diferentes informes, ¿sí? Y la retroalimentación hace parte, digamos, de la evaluación. Digamos que se llama evaluación, pero si la vemos de manera integral, debe tener 3 etapas: una coevaluación, una heteroevaluación y obviamente una autoevaluación, ¿sí? Y eso también hace parte de la integralidad para el aprendiz. Claudia, muy gentil. Y ya tiene Maribel la mano levantada. Yo creo que ya está acá, se terminó ya esta parte de la cadena de valor, ¿verdad? Sí, ya, sí, señora. Y tiene Maribel la mano levantada. Yo creo que ya Sí, nos despedimos. ahorita Tengo una pregunta. Dime. Disculpe, no sé si ese tema se irá a tratar. En el SENA hay educación inclusiva. Lo que pasa es que yo no soy docente del SENA, estoy aspirando a ser instructora y no sé si el SENA tiene ese tipo de educación. Todos los programas del SENA son inclusivos, ¿sí? Pero pues hay algunos que tienen algún tipo de restricción. Por ejemplo, para soldadura, ¿sí? Para soldadura hay una restricción de que no se deben tener mujeres menores de 21 años ni hombres menores de 18 años, ¿sí? Y no es una restricción que haya colocado el SENA porque quiere, sino porque sencillamente es una restricción que tiene el Ministerio de Trabajo. Ya. Y otra duda, pregunta también. ¿Qué pasa cuando el estudiante, o sea, ya se evaluó, se hizo todo tipo pues de análisis y el estudiante pierde, como decir, no sé si se trata de una materia o talleres, no tengo bien entendido cómo es. Cuando el aprendiz pierde, al final, digamos, porque no asistió, por ejemplo, ¿sí? O hizo todo lo posible por perder y finalmente lo logró, y obviamente haciéndole el debido proceso y demás, entonces ya el proceso deja de ser pedagógico y pasa a ser un proceso de tipo administrativo. Ya el muchacho tiene que ver cómo en algunos centros de formación, por ejemplo, si se pierde una competencia, en contrajornada los ponen a que realicen esa competencia y la vuelvan a repetir, ¿sí? Con tal de que el muchacho no se vaya, digamos, como una estrategia para retención de aprendices, ¿sí? Pero igual el chico tiene que volverla a ver hasta que la supere, ¿sí? Hasta que la supere, porque ese es un requisito para poderse graduar. eso queda entonces a discreción del centro. Digamos que en el centro de formación donde yo me encuentro, habitualmente hay, si un aprendiz pierde, entonces ellos van y tienen que repetir esa, esa, esa competencia en contrajornada, normalmente en las horas de la noche, pero sin que ellos, si ahora en otros centros de formación hacen que el muchacho se retira y tiene una sanción de 6 meses, después hace el reintegro y tiene que volver otra vez a ver la competencia. Ok, esa también era mi pregunta. Voy a bajar la mano. Muchas gracias. Gracias. Listo, Blanca, pues Gloria. Gloria tenía la mano levantada y luego Elibet ayer. Sí, ya hice la pregunta. Ivette, diré. Ivette, muy buenas noches, ¿me escucha?
¿Me escuchan? Sí, sí, señora. señora. Ah, ok, perfecto. Sí, tengo una consulta. No sé si de pronto en otras sesiones se tocará el tema de los procesos y procedimientos para la formación profesional integral. Supongo que sí, claro que sí. Sí, acá la idea es que ¿O entre es los diferente, mismos, o es diferente a la cadena de valor, a lo que estamos viendo ahorita? Ya hace exclusivamente alusión a esos procesos específicos que tiene el SENA y procedimientos para la formación de profesionales de integral. Disculpa, no te entendí. Sí, sí, yo entiendo que la cadena de valor sí es para todo el proceso de formación, pero pues ya los procesos y procedimientos sí es algo ya específico de la formación profesional integral. Entonces no sé si esos se tocarán de pronto en otras sesiones. Sí, hay espacios en otras sesiones, por ejemplo, cómo aparecen los programas de formación del SENA, ¿sí? Cuál es el procedimiento, ¿sí? Cómo se hace para buscar, o sea, como siempre son funciones laborales, estas funciones laborales, cómo se hace el diseño, por ejemplo, del nombre del programa de formación y demás, ¿sí? Hay algunas normas que uno siempre utiliza y es lo que yo les comentaba, la clasificación nacional de ocupaciones, que hasta, que hasta hace 2 años, digamos que siempre la ha manejado históricamente el SENA. Sin embargo, ahorita ya no se habla de la clasificación nacional de ocupaciones, sino la CUOC, la clasificación unificada de ocupaciones para Colombia. ¿Sí? Ah, ok, ok, Pero ok. todos los programas de formación del SENA, absolutamente todos, siempre responden a una función o a una necesidad laboral. Ok. Bueno, muchísimas gracias a usted por toda su explicación el día de hoy. ¿Sí, señora? Espero que nos haya quedado cosas claras, que